Adelante. Siendo las 21 horas con 5 minutos del día 3 de diciembre del 2020, iniciaríamos la primera ronda de preguntas de esta entrevista de panel por competencias y le daría el uso de la voz al doctor Igor Vivero Ávila. Adelante, doctor. Gracias, consejera. Buenas noches. Iniciaríamos la misma pregunta para los tres en el siguiente orden. Diana, posteriormente Oscar, y terminaríamos esta ronda con Angélica. Es sobre la competencia de orientación a resultados, la cual es el actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, teniendo el uso responsable y claro de los recursos públicos. En ese sentido, por favor, comentar, en su última posición laboral, ¿qué indicadores le permitieron comprobar que cubrió las metas esperadas? Adelante, Diana. Bueno, dado que mi última experiencia laboral ha sido como profesora, realmente los indicadores que me permiten darme cuenta de que he cumplido o he desarrollado una buena función son las calificaciones que obtienen mis alumnos cuando presentan los exámenes para titulación en la carrera de psicología. Y bueno, además también tenemos la retroalimentación de los mismos alumnos acerca del desempeño académico que nosotros tenemos y la valoración que hacen los directores de carrera acerca de nuestro desempeño. Entonces, esos serían los indicadores con los cuales cuento. Gracias, Diana. Adelante, Oscar. Tu micrófono, Oscar, por favor, tu micrófono. Adelante, Oscar. Bueno, ¿sí? Sí, ya te escuchamos. Yo fui abogado postulante. Me desempeñé en el ámbito familiar. Yo creo que los indicadores de que realizaba un buen empleo fueron el trato con mis clientes. Le estaba dando respuesta, le estaba dando solución a sus conflictos y estábamos avanzando en cuanto a sus expedientes, en cuanto a los expedientes que teníamos en el despacho. De hecho, así nos fuimos creando una cartera de clientes para que se fueran acercando más a nosotros. Como le comentaba, nos especializamos en materia familiar. Pues sí. Teníamos una buena jerarquía dentro de los alrededores de la zona. Gracias, Oscar. Adelante, Angélica. Claro que sí, buenas noches. En el último puesto o cargo que ocupé fue como docente en el nivel medio superior en un CCTEM. Entonces, los indicadores que me han permitido darme cuenta de mi desempeño son, en primer lugar, el desempeño de mis alumnos, no solamente en los números en cuanto a sus calificaciones, sino en los aprendizajes que ellos demuestran, tanto dentro del aula como fuera de ella, en la valoración de las autoridades respectivas, en este caso directivas y subdirección, también el caso de la situación de satisfacción de padres de familia y de los compañeros docentes, la retroalimentación que se hace en este caso. Gracias por sus respuestas. Consejera, por mi parte sería cuanto. Muchísimas gracias, doctor. Daría el uso de la voz al maestro José Mondragón a efecto de que formule su planteamiento. Muchas gracias, consejera. La pregunta va a ser enfocada a evaluar la competencia de apego a normas y procedimientos. El orden en el que van a responder sería el siguiente. Primero respondería Oscar, después Angélica y finalmente Diana. La pregunta es la siguiente. Mencione algún ejemplo de empleos anteriores donde haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión ante alguna situación y explique brevemente cómo la resolvió. Empezaríamos entonces con Oscar, por favor. No escuché bien. ¿Me puedo poner auriculares? Sí, adelante. ¿Ya me escuchas bien? Ah, no, todavía no los conecta. Ya. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya lo escucho bien. Bien. La pregunta es la siguiente.
Mencione algún ejemplo de empleos anteriores en donde haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión ante alguna situación y explique brevemente cómo lo resolvió. Ya. Le comentaba que soy abogado. Pues dentro de mi carrera profesional hay ocasiones que llega el cliente que no tiene pruebas o que es directamente el que está, quien fue el que afectó a la otra persona. Y aún así tenemos que, pues que velar por sus intereses, porque él nos está contratando a nosotros para representarlo. Y entonces, pues sí teníamos que llegarnos de medios de prueba y para ofertarlos a la otra persona. Y pues sí, teníamos pues que defenderlo también. Teníamos que velar por los intereses que él nos estaba manifestando, representarlo y y sí ser imparcial también en cuanto a, porque el que iba a determinar pues era el juez con nuestros medios de prueba que le estaban manifestando. Ujú. Muchas gracias, Oscar. Por favor, Angélica, si eres tan amable. Sí, claro, como comentaba anteriormente, en la labor con los jóvenes, con adolescentes, sobre todo de media superior, puede resultar un tanto complicado en ocasiones, dadas las situaciones que envuelven en el contexto y sus estados de ánimo, conductas, entre otras muchas cuestiones. Entonces, en ese sentir, hay alumnos que en ocasiones pueden presentar conflictos entre pares, o incluso pueden existir conflictos entre ciertos docentes y algunos alumnos. En este caso no lo veo tanto como una cuestión donde me haya sido difícil ser imparcial, sino que yo siempre he tratado de darle a cada uno su lugar y de siempre ser imparcial. No me ha resultado como un hecho de que me sea difícil aplicar la imparcialidad. Sin embargo, siempre he tenido presente ese objetivo de que pues todos mis alumnos tienen un valor en sí, cada uno por el hecho de ser personas y de ser diferentes. Muchas gracias. Diana, por favor. Claro. Bueno, en la situación justamente docente se pueden presentar varios casos, como lo decía Angélica. En mi caso, frecuentemente es normal ver que alumnos pierdan clases o tengan varias inasistencias y por lo cual ellos se ven en una posición de que hay que reprobarlos de acuerdo a la normativa de la escuela, de que después de cierto número de inasistencias ellos ya no son acreedores a una calificación en la materia. Sin embargo, hay veces que hay que investigar por qué se dan estas inasistencias. En algunos casos, sobre todo en lo que yo me encontraba, que era en una licenciatura ejecutiva, bueno, estos alumnos tienen inasistencias justamente por responsabilidades laborales. Y entonces justamente ahí uno tiene que tomar otro tipo de decisión, justamente de decir, bueno, este alumno está presentando faltas porque tiene otra responsabilidad, no solamente la responsabilidad de la escuela. Y entonces ahí hay que sopesar y también hablar, ¿por qué no?, con los directivos para que ellos nos puedan dar justamente no un apoyo, sino que ellos nos puedan dar permiso de poder hablar con este muchacho y poderle brindar oportunidades, en dado caso de que sea posible, para que no pierda la materia. Y también de esta forma respetando y no pasando por encima de lo que nos diría el reglamento de, ¿sabes qué?, es que ya no tiene derecho a una evaluación. Entonces hay que verlo de las dos partes, tanto de la afectada como de los directivos que nos pueden otorgar ciertas concesiones. Muchas gracias, Diana. Por mi parte sería cuánto, consejero. Gracias, maestro. A continuación les formularía el planteamiento que me corresponde en el siguiente orden para responder. Sería primero Angélica, después Diana y finalizaríamos con Oscar. El planteamiento tiene que ver con la competencia de integridad, que es actuar de manera congruente con los principios que debemos de observar, ajustar nuestra conducta, que impere siempre la ética y el interés público sobre el interés particular, a efecto de que podamos generar certeza. En ese sentido, en situaciones anteriores, ¿qué han hecho ustedes cuando se comprueba
la falta de integridad de un miembro de su equipo de trabajo. Angélica, por favor. Pues en primer lugar es hablar directamente con la persona o las personas involucradas en este caso, comprobar la situación y hablar, por supuesto, también, siempre he tenido un superior jerárquico, es hacerlo del conocimiento inmediatamente, en lo más pronto posible y con situación objetiva para que ni se transgredan ni se puedan llegar a controvertir más las situaciones, sino que tratar de aportar en lo que más se pueda para la resolución del conflicto y que no se haga más grande la situación, sino que tratar de prepararla y de solucionarla. Gracias por tu respuesta, Angélica. Ahora escucharíamos a Diana a la respuesta a este planteamiento. Adelante, Diana, por favor. Bueno, en este caso generalmente la gran mayoría de instituciones, si no es que todas, tienen códigos de tanto de ética, de integridad y de cuáles deben de ser los procesos adecuados. Obviamente también hay que tener en cuenta cuál es la situación transgresora o cuál es la situación que está en la situación disruptiva. Y entonces, con base en eso, sí, obviamente, siguiendo los manuales y también teniendo en cuenta el propio criterio, sí yo diría que lo más o lo mejor primero sería confrontar a la persona directamente. Con esta confrontación no me refiero a que tenga que ser agresiva, sino hablar con ella directamente, ver qué es lo que está sucediendo, en caso de ser necesario y de que así lo amerite la transgresión o la disrupción, hablar con un superior para que él sepa y tome la mejor decisión, dado que, bueno, al ser superior, uno estaría esperando que tiene mayor conocimiento de cuáles son los procedimientos a seguir dentro de una institución. Gracias, Angélica, por tu respuesta y finalizaríamos esta ronda con Oscar. Adelante, Oscar, por favor. Oscar, si puedes encender tu micrófono para poder escucharte, por favor. Sí. Primero sería investigar por qué realizó esa falta o esa falta de compromiso, ¿no? Hablar con él, decirle que porque pues nos está difamando ya sea como corporativo o como institución. Llegar al fondo del asunto, platicar con él. En mi ámbito, pues existen algún tipo de sanciones, podría decirse también. Si faltamos, pues la ley nos va a castigar. Pueden existir sanciones del daño, en esas situaciones. Pero sí, si fuera un compañero, pues sí, primero preguntarle por qué y que va a traer consecuencias también esa falta de ética que tiene. No solo le está haciendo, si pertenece a nuestro grupo, no solo lo está perjudicando a él, sino también a nosotros. Gracias, Oscar, por tu respuesta. Concluimos el tiempo de esta entrevista, siendo las 21:18 del día 3 de diciembre del 2020. Les agradezco su tiempo, su presencia y también su interés de querer colaborar con el Instituto Electoral del Estado de México en el próximo proceso electoral. Y les pediría que estén al pendientes de la publicación de resultados en la propia página del instituto y también en las redes sociales del mismo. Y que, bueno, será a más tardar el próximo mes. Muchísimas gracias y le solicito al personal de la unidad de informática detenga esta grabación.